Hola, hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a este espacio. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y momentos positivos. Hoy, como ven, tenemos una historia que promete sacudirnos un poquito, que nos va a hacer pensar y quizás hasta cuestionar algunas de nuestras propias experiencias. Vamos a sumergirnos en el torbellino de las relaciones, las expectativas, las intenciones no declaradas y, sobre todo, en un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta, con la cabeza llena de preguntas. Hablamos de una confrontación directa, de gritos, de desilusiones y de una verdad que sale a la luz de la manera más inesperada, revelando las complejidades del corazón humano. Prepárense porque esto se pone intenso y nos invita a una profunda reflexión. Y si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a nutrir esta comunidad que tanto queremos y así no se pierden ninguna de nuestras historias, ninguna de estas ventanas a las complejidades de la vida. Imaginen la escena, un lugar, quizás un encuentro social, una reunión casual donde las sonrisas y las conversaciones fluyen con aparente normalidad. Se comparte un café, se comentan los últimos acontecimientos, se ríe. De repente el ambiente cambia drásticamente. Es como si una corriente subterránea de tensión, hasta ese momento imperceptible, emergiera de forma explosiva. De un momento a otro la calma se esfuma, las voces se alzan, y lo que antes era una atmósfera relajada se transforma en un estallido de emociones crudas y revelaciones incómodas. Pues bien, eso es precisamente lo que ocurrió entre Guldem y Demet. Dos mujeres, dos personas con sus propias historias, sus propias percepciones, convergiendo en un punto crítico. Y el epicentro de todo este huracán, el motivo de esta confrontación explosiva, tiene un nombre que parece resonar con una fuerza especial en este drama, Kan. Sí, nuestro querido Kan, que como a menudo sucede en las tramas humanas, parece estar en el centro de más de una maraña de sentimientos y expectativas. La historia se desdobla de la siguiente manera, como un tapiz intrincado que se va deshilachando ante nuestros ojos. Guldem, al parecer, se entera de algo. No es una simple sospecha fugaz, no es una corazonada que se disipa con el tiempo. Es algo concreto, algo que la descoloca por completo, que la golpea directamente en el centro de sus preocupaciones o de su comprensión de la situación. Es un descubrimiento que la lleva a un punto de quiebre, a un umbral donde la prudencia cede ante la urgencia de actuar. Y su reacción, lejos de ser contenida, no se hace esperar. Impulsada por la fuerza de lo que ha descubierto, se dirige directamente a Demet, y con una voz cargada de una emoción palpable, una mezcla de frustración, indignación y probablemente una profunda decepción, le grita una frase que, por su contundencia y su significado implícito, lo dice todo, no ilusiona a Kan. Esta frase, queridos míos, no es una advertencia menor. No es un consejo amigable ni una simple opinión compartida. Es una acusación directa, una demanda imperativa, un intento desesperado por proteger algo, por evitar un daño que Guldem percibe como inminente o, peor aún, como ya en curso. Es una declaración de guerra en el campo de las relaciones personales, un grito de alarma ante lo que considera una manipulación o un juego peligroso con los sentimientos de alguien a quien, aparentemente, le tiene aprecio. ¿Pero qué significa exactamente no ilusiona a Kan? ¿Qué es lo que Demet supuestamente está haciendo, o ha estado haciendo, que molesta tanto a Guldem hasta el punto de desatar semejante reacción? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde necesitamos desgranar los detalles, desentrañar las posibles interpretaciones para entender la magnitud de la situación y la profundidad de las emociones implicadas. La frase en sí sugiere de manera inequívoca que Demet está creando falsas expectativas en Kan, que le está haciendo albergar esperanzas que desde la perspectiva de Guldem, no tienen fundamento o no son genuinas. O quizás, y esta es una vertiente igualmente preocupante, que Demet está jugando con sus sentimientos de una manera que Guldem considera inaceptable, inmoral o perjudicial. Podríamos estar ante varios escenarios. Demet podría estar dando señales contradictorias, alternando entre la cercanía y la distancia, entre la calidez y la indiferencia, creando en Kan una montaña rusa emocional. Podría ser que esté siendo ambigua en su trato, dejando Kan en un estado de incertidumbre constante sobre el verdadero alcance de su interés. O en una interpretación aún más sombría, podría estar aprovechándose de la buena fe de Kan, de su vulnerabilidad o de su deseo de encontrar conexión, para sus propios fines, sean estos cuales fueren. Piénsenlo,
En las complejas relaciones humanas, uno de los mayores dolores, una de las decepciones más amargas, es cuando se nos generan esperanzas, se nos pinta un cuadro de posibilidades y luego vemos como todo se desvanece, como la ilusión se desmorona ante la cruda realidad. Y si Guldem se da cuenta o cree firmemente que Demet está provocando ese vaivén emocional en Khan, generando expectativas infundadas, su reacción, aunque dramática y vocal, es comprensible desde su punto de vista, como un intento de cortar de raíz un sufrimiento que prevé o observa. Ahora, es crucial intentar desgranar los posibles motivos que impulsan a Guldem. Es puramente protección. Está actuando como una especie de ángel guardián para Khan, velando por su bienestar emocional. O hay una pizca de celos en su impulso, una incomodidad ante la cercanía entre Demet y Khan que trasciende la mera preocupación desinteresada. Podría ser que Guldem vea en Khan a alguien vulnerable, a alguien que merece sinceridad y respeto en sus relaciones afectivas, alguien que es susceptible a ser lastimado. Quizás Khan es una persona que tiende a idealizar o a depositar mucha confianza, y Guldem, por alguna razón, siente la necesidad de protegerlo de una posible decepción. O tal vez, y esto es solo una posibilidad que debemos considerar para una comprensión completa, Guldem tiene sus propios sentimientos hacia Khan, y la forma en que Demet interactúa con él, la atención que recibe, o la posible reciprocidad que percibe, le genera un malestar profundo, una competencia silenciosa que estalla en ese grito. La dinámica entre tres personas, cuando involucra sentimientos, expectativas y posibles intereses románticos, puede volverse increíblemente compleja y generar tensiones inesperadas. Ahora pensemos en Demet. ¿Cómo reacciona ante este ataque frontal, ante este grito que irrumpe en medio de una aparente normalidad? ¿Se defiende con vehemencia contraatacando a Guldem? ¿Intenta explicar su posición, aclarar malentendidos, defender su inocencia? ¿O se queda en silencio abrumada por la acusación, sorprendida por la intensidad de la confrontación? La intensidad del grito de Guldem sugiere que la confrontación no fue algo que se resolviera con una simple disculpa o una aclaración rápida. Demet se encuentra en una posición difícil, expuesta ante Guldem y muy probablemente ante otras personas presentes. Se ve obligada a enfrentar una acusación que la coloca en una posición defensiva. Podría ser que Demet ni siquiera sea consciente de que está ilusionando a Khan, que sus acciones sean interpretadas por ella de manera completamente diferente a como Guldem las percibe. A veces lo que una persona percibe como una señal de interés, de coqueteo, o de apertura, otra lo puede interpretar como simple amabilidad, cordialidad o una forma genuina de amistad. La línea entre la amistad y el romance o entre la simple cortesía y la manipulación, puede ser muy delgada y subjetiva. La belleza de este tipo de historias, o la intensidad, mejor dicho, es que nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre la naturaleza humana. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Han sido la persona que confronta impulsada por una convicción o una preocupación? ¿Han sido la persona confrontada, sintiendo la injusticia o la confusión de una acusación? ¿O han sido, de alguna manera, la persona que está en el centro de la controversia, cuyas acciones son objeto de debate y especulación? Cada rol tiene su propia carga emocional, sus propios desafíos y sus propias lecciones. Imaginemos las posibles conversaciones que pudieron haber precedido a este grito. Quizás Guldem había notado ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas interacciones de Demet hacia Khan que la inquietaron profundamente. Tal vez Demet era muy atenta con Khan, le enviaba mensajes constantes y cariñosos, le hacía cumplidos, o tenía una forma de hablarle que a los ojos de Guldem era claramente seductora, insinuante o que creaba expectativas románticas. ¿Y Khan, por su parte, cómo está respondiendo a todo esto? Está disfrutando de la atención que recibe de Demet. Está ilusionado, interpretando esas señales como un interés mutuo. O quizás él también está confundido, sin saber realmente qué significa esa cercanía. La información que tenemos es la de Guldem enfrentando a Demet, pero la perspectiva de Khan, sus sentimientos y sus interpretaciones, son cruciales para entender la dinámica completa y para determinar si la preocupación de Guldem está justificada o si es fruto de una proyección. En estos dramas interpersonales, la comunicación es la clave fundamental, o su ausencia, que a menudo es la raíz de los problemas. Si Demet no es clara en sus intenciones, si sus acciones son ambiguas, si no establece límites o expectativas, es natural que se generen malentendidos, que la confusión se instale y eventualmente que surjan decepciones. Y para Guldem, que parece tener una preocupación genuina, el impulso de intervenir, de proteger, de hacer oír su voz, se vuelve abrumador.
El grito, aunque extremo y poco convencional como método de comunicación, es la manifestación de esa emoción desbordada, de esa necesidad de expresar lo que siente y lo que percibe como una injusticia o un peligro. La frase "no ilusiona a Khan" también nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos en nuestras interacciones, en la forma en que nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. Si somos conscientes de que una persona puede estar desarrollando sentimientos hacia nosotros, o que es susceptible a ilusiones, a crear fantasías románticas, tenemos una responsabilidad ética de ser cuidadosos, de ser transparentes, de ser considerados. La empatía juega un papel fundamental aquí. Intentar ponerse en el lugar del otro, intentar comprender cómo nuestras acciones podrían ser percibidas por alguien que quizás está en una posición más vulnerable o con mayores expectativas, es una habilidad vital para construir relaciones sanas y respetuosas. Podríamos imaginar la escena posterior al grito. Se disuelve la tensión de inmediato, dejando un silencio incómodo. Hay una discusión más profunda, un intercambio de acusaciones y defensas. O ambas personas se retiran, cada una por su lado, dejando la situación en el aire, sin resolver, con todas las preguntas sin respuesta. Es muy probable que el impacto de esa frase resonara por un buen rato en el ambiente, dejando a todos los involucrados, e incluso a los testigos, reflexionando sobre lo sucedido, sobre las palabras pronunciadas y sobre las emociones desatadas. Para Guldem, la acción de gritar puede haber sido catártica en ese instante, una forma de liberar la presión acumulada, de expresar su frustración y su preocupación. Pero también podría traer consecuencias. Podría ser vista como una persona impulsiva, celosa o entrometida, alguien que interviene de forma abrupta en las relaciones ajenas. Para Demet, la experiencia podría ser humillante, confusa y quizás incluso un tanto amenazante al verse señalada públicamente. Y para Khan, si llega a enterarse de esta confrontación, podría generarle aún más confusión, o incluso resentimiento hacia una u otra persona, al sentirse como el objeto de una disputa que él quizás no comprenda del todo. Lo que es innegable es que este tipo de situaciones, tan cargadas de drama humano, nos recuerdan la fragilidad de las relaciones, la importancia vital de la honestidad, la claridad y la comunicación abierta. En un mundo donde las redes sociales y la comunicación digital a menudo nos dan la impresión de conocer a las personas en profundidad, es fácil caer en malentendidos, en interpretaciones erróneas o en la creación de expectativas basadas en información incompleta. La interacción cara a cara, la conversación directa y sincera, aunque a veces pueda ser incómoda o difícil, sigue siendo la forma más efectiva de evitar estas confusiones, de aclarar intenciones y de construir vínculos sólidos basados en la verdad. Analicemos un poco más el posible contexto y las sutilezas. Si Guldem y Demet son amigas cercanas, la confrontación tiene un peso adicional y una complejidad mayor. La amistad implica un grado de confianza, lealtad y un cierto código de conducta. Si Guldem se siente obligada a intervenir en la vida amorosa o potencial vida amorosa de Khan a través de Demet, es que algo, en su percepción, está rompiendo esa confianza, esa lealtad que espera en una amistad. Por otro lado, si no son tan cercanas, si su relación es más bien superficial o conocida, la intervención de Guldem podría ser vista por Demet como aún más inapropiada e invasiva. La frase "no ilusiona a Khan" es más que una simple frase, es una especie de mandato, una exigencia, una orden. Guldem no está pidiendo, está dictando, está imponiendo su voluntad o su juicio. Esto nos habla de la seguridad que ella siente en su propio criterio, en su evaluación de la situación, o de la desesperación que la embarga, un sentimiento de urgencia que la lleva a usar un lenguaje imperativo. Quizás Guldem se ve a sí misma como una protectora, como alguien que sabe lo que es mejor para Khan, o lo que es mejor para la armonía general de las relaciones, y siente la responsabilidad de intervenir. Es fascinante observar cómo un solo grito, una sola frase aparentemente sencilla, puede encapsular tanta emoción, tanta historia no contada, tantas percepciones divergentes. Nos deja pensando en las capas de relaciones que existen entre las personas, en las dinámicas ocultas que se mueven bajo la superficie, en las intenciones que se cruzan y a veces chocan de forma inesperada. Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada interacción, detrás de cada conversación, hay un mundo de pensamientos, sentimientos, experiencias pasadas y expectativas futuras que influyen en nuestro comportamiento. Y para cerrar este capítulo de nuestra historia, es importante reflexionar sobre el impacto a largo plazo de este tipo de confrontaciones. ¿Qué sucederá después de este grito? ¿Se repararán los puentes que se han tensado o roto? ¿Se romperán definitivamente las relaciones, creando divisiones permanentes?
Aprenderán Guldem y Demet de esta experiencia, quizás buscando formas más constructivas de comunicarse en el futuro. ¿Cambiará algo en la relación de Khan con alguna de ellas, quizás generándole desconfianza o confusión? Estas son las preguntas que nos dejan intrigados, que alimentan nuestra curiosidad y que, quizás, en futuras entregas de nuestras historias, podamos desentrañar. En resumen, hemos explorado la intensa confrontación entre Guldem y Demet, desencadenada por la potente y cargada frase «no ilusiona a Khan». Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de la acción de Guldem, tratando de entender su perspectiva. Hemos contemplado las posibles reacciones de Demet, imaginando la complejidad de su situación. Y hemos reflexionado sobre las complejas dinámicas que se generan en las relaciones interpersonales cuando las expectativas, las intenciones y los sentimientos están en juego, a menudo en un delicado equilibrio. Hemos visto cómo la comunicación, la claridad y la empatía son pilares fundamentales, no solo para evitar malentendidos, sino también para proteger el bienestar emocional de todos los involucrados. Este tipo de situaciones, aunque dramáticas y a veces dolorosas, nos invitan a la reflexión profunda sobre nuestras propias interacciones, sobre la responsabilidad que tenemos al relacionarnos con los demás y sobre la importancia de la honestidad y el respeto mutuo. Y hasta aquí llegamos con nuestra historia de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante, tan reveladora y tan invitante a la reflexión como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo creen que reaccionaría Demet ante ese grito? ¿Qué creen que llevó a Guldem a ese punto de quiebre, a esa explosión de emoción? ¿Se pondrían del lado de Guldem o de Demet? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones, sus propias experiencias aquí abajo. Me fascina leerlos, me nutre su participación y poder interactuar con cada uno de ustedes, creando esta comunidad de pensamiento y descubrimiento. Y si el vídeo les gustó, si les aportó algo, si simplemente les entretuvo y les hizo pensar, por favor, denle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes creen que puedan disfrutar de esta historia o beneficiarse de la reflexión que nos propone. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, ninguna de estas historias que nos ayudan a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.